fíjense que la charla está encaminada a unas experiencias súper interesantes personales que ustedes no las encuentran en ninguna revisión. Yo busqué cómo hacen el examen físico de los niños. Todo el mundo se apoya en lo que cuenta el papá, la mamá o en la historia clínica de previa del niño, pero si el niño no se deja, simplemente se limita a referirse a lo que le contó alguien. Pero esta experiencia que el doctor está contando es como para pensar en ese protocolo que podemos hacer y que vamos a implementar. No solamente médicamente hablando es muy útil, sino que además el acercamiento al paciente que se va dando es muy positivo para llegar el momento de intervenir ya al paciente para la cirugía de la cual está programada. A ver, doctora González, por favor, cuéntenos su experiencia. No, yo solamente quiero reforzar lo que dijo el doctor. Creo que estos niños tienen una gran simbiosis generalmente con su mamá, o por lo menos con su núcleo familiar. Y creo que nosotros tenemos que respetar eso. Si nosotros entramos respetando eso, el niño se da cuenta y generalmente termina colaborando y todo se nos facilita. Realmente al niño no se le puede, a ese tipo de niños no es conveniente separarlo de la mamá en ningún momento, porque la clave está ahí, definitivamente. Ellos se entregan muy fácilmente, son muy dóciles, mientras ellos sientan que no han perdido su identidad, y para ellos es esa persona adulta que lo soporta en todo. Entonces yo sí quiero insistir en esa parte, el niño siempre debe estar acompañado. Bien, vamos a pasar ahora a las ayudas diagnósticas que debemos tener con todos estos pacientes. Es bien sabido y demostrado por la evidencia que hoy ya nosotros, los anestesiólogos, no pedimos la batería de química sanguínea y demás exámenes porque el paciente va para la cirugía y hace un año que no lo ven y entonces hay que hacerle todo. Creo que estos pacientes, igual que todo o cualquier paciente, tendría unas indicaciones o no para solicitar ciertos apoyos paraclínicos y exámenes de laboratorio. Entonces yo quiero que los doctores enfaticen al grupo presente, hacer hincapié respecto a qué tipo de ayudas diagnósticas y por qué somos las que nosotros debemos estar pendientes, no porque se vuelva de rutina, pero como afinar nuestro pensamiento médico sobre lo que vamos a hacer en ayudas diagnósticas con estos pacientes. Por favor, doctor Pedrosa. Bueno, en cuanto a los laboratorios, pues uno se enfoca en, por ejemplo, si yo enfoqué el paciente hacia la vía aérea, hay unas cosas importantísimas acá. Es muy difícil valorar la vía aérea y uno debe considerar muchos de estos pacientes con vía aérea difícil, pero hay una cosa que nos implica a nosotros directamente y es la inestabilidad cervical. Hay muchos síndromes que se asocian a la inestabilidad cervical y uno a veces no se toma el trabajo el día anterior de leer, si sabe la programación, qué tipo de síndrome tiene. Hay pacientes, los tipos de síndrome varían, todos conocemos que la artritis reumatoidea tiene una inestabilidad cervical importante, que los morquios, las mucopolisacaridosis tienen inestabilidad importante, los síndromes del arce, y que la manipulación de la vía aérea puede ser hasta fatal en determinado momento. Entonces, pedir exámenes de laboratorio para ver si hay inestabilidad cervical en un niño que poco va a colaborar, porque las radiografías deben ser absolutamente dinámicas, en flexión y en extensión, y generalmente esos niños no van a colaborar, y eso no nos va a aportar mucho, porque las diferencias son importantes. En la artritis reumatoidea, por ejemplo, hay una inestabilidad cervical, porque están comprometidas básicamente las estructuras cerca de la apófisis odontoides, diferente a los pacientes con morquio que tienen una agenesia prácticamente de la apófisis odontoides, y que la manipulación y las placas dinámicas de la columna cervical no nos van a aportar mucho. Entonces uno debe prácticamente ir casi seguro que va a ser una vía aérea difícil o que de pronto tiene problemas con la intubación. En cuanto a la valoración, si este paciente tiene algún tipo de antecedentes por convulsiones y todo esto, hay unas cosas importantes. Cuando los pacientes tienen algún síndrome convulsivo, generalmente están tomando ciertas medicaciones.
Cuando los pacientes toman más de un anticonvulsivo, uno no se debe preocupar tanto, pero cuando solo están mantenidos con ácido valproico, el ácido valproico tiene trastornos importantes en la agregación plaquetaria y en los sangrados. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Que muchos de estos pacientes van para cirugías múltiples en miembros inferiores, reciben ácido valproico, y en el postoperatorio nosotros dejábamos analgesia peridural, los pacientes salen con tubos de yeso importantes y hacen síndromes compartimentales. Uno a veces pide la concurrencia del neurólogo para que se cambie el anticonvulsivo, por eso no son todos los pacientes los que hacen eso, pero los que hacen ese tipo de trastornos son trastornos importantes. Uno a veces pide la concurrencia del neurólogo para que se cambie el anticonvulsivante, y para ellos es también muy difícil establecer niveles de los medicamentos. Entonces en la valoración preoperatoria también es importante pedir los niveles sanguíneos de los anticonvulsivantes. Y hay algunas patologías importantes que se asocian cuando uno decide que uno debe pedir un laboratorio. Si hay muchos pacientes en los cuales los accesos venosos son casi imposibles, entonces uno no puede arriesgar a pedir un cuadro hemático de rutina en un niño donde sabe que lo van a pinchar el día anterior y la única venita que tenía para el otro día está con su hematoma. Entonces uno debe básicamente elegir qué pacientes se les va a pedir exámenes de rutina. Los pacientes con distrofia son pacientes que necesitan de rutina niveles de CPK, de LH, para saber cómo uno los va a abordar. Entonces pienso que esos pacientes son importantes. Y los pacientes con distrofia tienen una cosa muy en común, y una cosa que a veces uno no nota. A veces llegan a los consultorios los pacientes con distrofias o miopatías y uno no se da cuenta que están en insuficiencia respiratoria, porque es tanto el compromiso que tienen de la parte respiratoria, que tienen trabajo respiratorio, pero como usted no los ve respirar mal, pues a veces lo asume, y eso sucede muy frecuentemente. Entonces uno debe seleccionar a qué tipo le va a pedir ciertas radiografías, o qué tipo, o si pide la concurrencia de un ecocardiograma o cosas así. Los exámenes no son de rutina en este tipo de pacientes, y creo que esa es como la enseñanza principal. Gracias. Doctor Andrade, por favor. Bueno, si quieres decir esto algo. Bueno, los exámenes de rutina, como decía el doctor, no son los que se hacen. Los exámenes se piden de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a las patologías asociadas y de acuerdo a los hallazgos del examen físico. Sí. Pues de acuerdo a las patologías asociadas, pues si hay compromiso respiratorio, pues vale la pena, es compensado. O sea, si hay síntomas frecuentes, si hay síntomas recientes, no el que está controlado, valdría la pena poder pedir una rayos X de tórax para ver si se puede mejorar la patología del paciente, o sea, siempre buscando mejorar el paciente antes de llevarlo a anestesia. La otra cosa que en la cual le pedimos colaboración es en los pacientes en los cuales encontramos problemas como cardiopatías, que se pide la colaboración del cardiólogo para hacer ecocardiograma. Entonces, siempre los exámenes de acuerdo a las patologías asociadas y de acuerdo a los hallazgos del examen físico. En cuanto a la valoración de la vía aérea, pues en los pacientes que tienen síndromes dimorfogénicos, a veces se puede solicitar placas de cráneo, de cara, o placas de columna cervical. El problema es si el paciente colabora o no para tomar las placas. Entonces es muy difícil a veces decidir tomar esta conducta. Doctora González, ¿tiene algo más que agregar a esta pregunta? No, yo sigo, o sea, estoy de acuerdo con los doctores que realmente no tenemos exámenes de rutina establecidos. Creo que hay que ir a una muy buena entrevista con los padres durante la evaluación preanestésica, y de esta entrevista pues poder definir qué necesitaremos o no. Generalmente, como lo decía antes,